¿no? ¿Todo bien? Muy bien, pues si les parece, entonces vamos a continuar para terminar el ejercicio, ¿verdad? El ejercicio. Y el ejercicio que viene la próxima semana está un poquito más largo que este, ¿verdad? Entonces lo vamos a empezar, yo creo que a mediados del martes para darnos tiempo suficiente para poderlo concluir, ¿verdad? Entonces, pues solamente les quería, para avanzarle un poquito a la teoría entre hoy y el lunes y obviamente el martes comenzamos con el ejercicio que sigue. Bueno, entonces vamos a comenzar para terminar este ejercicio. Ya lo llevamos, digamos, aventajado en términos generales, ¿verdad? Y allí vamos aquí en el apartado de la PTU. Sigamos aquí, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces vamos a continuar con la PTU, ¿verdad? Que tenemos aquí. Dice que el enunciado que la PTU es por 16.233, ¿verdad? 16.233. Y obviamente pues exentamos, ya saben ustedes, 15 UMAS, ¿verdad? 89, 69. Recordad que si no se sabe la UMA, pues no es necesario aprendérsela porque está ahí en las tablas, ahí está señalada cuánto es la UMA. Bien. Hasta ahí vamos todos de acuerdo, chicos. Sí, profe. Perfecto. Y ya saben, dividimos esto entre 365 por 30.4, ¿verdad? Hasta le vamos a adicionar el USMO, ¿verdad? ¿Sí? Que como aquí lo tenemos quincenal, pues obviamente lo multiplicamos por 2. ¿De acuerdo? Y a este resultado lo llevamos a la tarifa. 12,380,35. Y ya tenemos aquí el hueco para este cálculo, ¿verdad? Así vamos todos bien, chicos. Sí, profe. Bien, me parece adecuada su estrategia. Y ya sabes, aplicamos la tarifa como marca la disposición, ¿no? Normativa. No olviden que se hace con la tarifa 3, pues estos cálculos tienen el carácter de mensuales, ¿verdad? Hasta ahí vamos de acuerdo, chicos. Sí, profe. Sí, coincidimos con esos resultados. Profe, disculpe, solo que en el límite inferior son 11.000, ¿no? Creo que ahí le faltó uno. Es que estoy viendo a ver si están poniendo atención. Vean, ustedes, ¿verdad? Correcto. Muy bien, muy bien. Que si están poniendo atención. Ahora sí ya les coincide. Sí, profe. No es que lo haga con maldad, es que pues, es para supervisar, jóvenes. Muy bien. Entonces pasamos acá al cálculo. Ya saben, hay que restarle la fracción 2 al ISR del uso. ¿Sí? Ya habíamos quedado, ¿verdad? Que para evitar que haya diferencias, ponemos la función de redondear a 2 decimales. ¿Sí? Y en los factores, pues ahí sí tenemos que usar la función de truncar, ¿verdad? Truncar, dividiendo la fracción 3 entre la fracción 1 a 4 decimales, por supuesto. Y el ISR a tener, pues obviamente es la remuneración por la tasa. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos todos bien.
Profe, Sí. la fracción 3, ¿se Ujú. redondea o se trunca? Se trunca. Todos los factores tienen que ser truncados, ¿verdad? Ujú. Los No, factores para los que no ubican, pues son los que están. Y se trunca a 4, ¿verdad? 4 decimales. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí les coincide? Sí, profesor. Sí, correcto. Muy bien, muy bien. Bien, hasta ahí vamos todos, chicos. Ya saben, este resultado lo pasamos aquí a donde estaba la función de PTU, el ISR. Muy bien, hasta aquí alguna duda, jóvenes. Vamos bien hasta aquí, chicos. Comenzamos con el aguinaldo. Sí, profe, está bien. Perfecto. Dice el enunciado, ¿verdad? Que el aguinaldo es por 37 días, ¿verdad? Entonces, pues como la empresa da prestaciones diferentes o más altas a las de ley, pues se toma eso. Y el salario de 371.34 por 37. Sí, recordar que ya lo habíamos sacado el salario diario para las vacaciones, ¿verdad? Y los 37 días que vienen en el enunciado. Y obviamente exentamos 30 o más. Y la diferencia, pues obviamente es la remuneración. Ujú. Bien, hasta ahí vamos, niños. sí, profe. ¿Mm? Muy bien. Ya saben, aplicamos las fracciones, ¿verdad? Y ya saben, pues es el tema de esta semana, ¿no? Ya la próxima semana, pues cambiaremos a la cuestión de horas extras, días festivos, días de descanso y primas dominicales. Es el tema de la próxima semana. Además, veremos ya nóminas con más prestaciones para que sea más divertido. Ya, ya ustedes no se me aburren. Sumamos la fracción 1 con el sueldo mensual, ¿verdad? Que ya saben que para sacar el mensual multiplicamos el quincenal por 2. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos todos, chicos. Sí, profe. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Entonces esto lo pasamos al cálculo, ¿verdad? Aquí tenemos el espacio para hacer el cálculo correspondiente. Y utilizamos la tabla 3 porque recuerden que este es mensual.
A ver si coincidimos con ese resultado, chicos. Sí, profe. Sí, correcto. Muy bien, muchachitos. Bien, dudas hasta esta parte, chicos. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Muy bien, me parece adecuada su estrategia. Ya saben, aquí usamos la función de redondear para evitar diferencias. ¿No? Restamos la fracción 2 menos el ISR del uso. Y lo ponemos a 4 decimales. Perdón, a 2 decimales. Y la siguiente, el cálculo de la tasa, ese sí debe ser con la función de truncar forzosamente, porque la ley es clara cuando establece que en el caso de los factores, ¿verdad?, se deberán de considerar a 4 decimales no redondeados. ¿Verdad? Y para terminar, multiplicamos la remuneración por la tasa. Y ese es el ISR a retener. Bien, hasta aquí alguna duda, chicos. Todo bien, profe. ¿No? Bien, perfecto. Si recuerden que ya este es el segundo ejercicio, con esto pues obviamente terminamos ya las prácticas, ¿verdad? Y además restaría pues, la tarea. Ustedes están capacitados para ya hacerla, ¿verdad? Y a ver si le coinciden los totales, sobre todo aquí en este caso el del ISR. Sí, profe, sí coinciden. Disculpe, tengo una Sí, duda. sí, dígame. No me acuerdo si ya lo había mencionado, pero si en alguna vez nos da un ISR, por ejemplo, que el del aguinaldo fuera mayor, bueno, menor más bien, que el del USMO y da un resultado negativo, ¿qué pasa? Nunca puede pasar eso, jamás. ¿Por qué? Porque como usted le va a sumar, o sea, acuérdese que lo calcula sobre el USMO, ¿no? ¿Cierto? O sea, bueno, la comparativa siempre es con el USMO. Y aquí le suma el USMO el ingreso adicional. Lo más que le puede dar, y puede ser creo que uno de la tarea les da 0. O sea, oiga, es que yo aquí tengo, no sé, ¿qué le gusta? 2,500 pesos de aguinaldo. ¿Está de acuerdo? Sí, Entonces, claro, yo no puedo restarle a 2,500. Bueno, sí podía hacerlo, pero fiscalmente no se permite, ¿verdad? En un supuesto caso, ¿verdad? Que dijera, es que yo tengo 2,500, pero tengo exención de 2,688, entonces dice el fisco, no. Si tú tienes aquí 2,500 de aguinaldo, dice, entonces tú exenta 2,500 y ya, tu base gravable es 0, ¿sí? Y obviamente, pues ya todo esto ya no te va a dar nada, ¿de acuerdo? de acuerdo. ¿Sí? Pero ya aquí ya limitaste, las exenciones nunca pueden provocar que te dé un saldo negativo, ¿de acuerdo? Eso mismo se aplica en la PTU y en la prima vacacional. Si mal no recuerdo, el de la tarea habla sobre la prima vacacional, es el que les da negativo. Bueno, o sea, debía dar un resultado negativo, que no puede ser, ¿de acuerdo? No puede ser. O sea, cuando tienes más exenciones, lo que haces es que eliminas parte de la exención para dejarla al valor total. O sea, lo más que te puede dar es el valor total, no una base negativa. ¿Sí estamos bien? Sí, profe, gracias. Correcto. Sí, porque creo, me acordé que uno de la tarea viene así. Creo que es en la prima vacacional, si mal no recuerdo. Todos los demás, bueno, pues obviamente si te da positivo y le sumas a eso el USMO, pues lo normal es que ya sabes que la regla del ISR es que si tienes más ingresos, pues es más impuesto, ¿no?
Y es una regla que siempre se cumple. O sea, si tienes más ingresos, tienes más impuesto. Si te da un resultado negativo, quiere decir que probablemente no hiciste bien el cálculo. Eso es lo más probable. ¿De acuerdo? Bueno, este era nada más un ejemplo para tomarán en cuenta esas reglas sobre las exenciones, ¿verdad? Que se exenta o el total del concepto o lo que corresponda a la exención, lo que resultare menor, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, profe, ¿Sí? gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Recuerden, ¿no? La tarea es también para ver algunos casos que luego no alcanzamos a ver en clases por razones obvias y lógicas de tiempo. Bien, ¿les parece pues que pasemos al anual? Ya que ya tenemos aquí el concentrado anual completo, pues ya puedo hacer la anual, ¿no? Muy bien, pues aquí ya había dejado hecho los cuadros, ya traen hasta los conceptos y todo. Entonces vamos a comenzar a pasar los datos. Ya sabes, el sueldo ya lo había determinado en el concentrado de impuestos e ingresos. Aquí puse ya el total del sueldo, ¿verdad? Y recuerden, cuando hablemos de sueldo, estamos hablando del sueldo sin considerar ninguna prestación. Por lo pronto, claro, esto no lo estamos haciendo con prestaciones, pero ya la próxima semana comenzaremos a ver prestaciones adicionales al sueldo, ¿verdad? Que es lo más común que haya en las nóminas de las empresas. Ya sabes, el total le restas el exento y te va a dar por diferencia el valor gravable. ¿De acuerdo? Estos tres conceptos que son los únicos adicionales que se otorgan, ¿verdad? Pues los tenemos ya determinados. Recuerda, el anual ya no calculas conceptos, esos ya deben estar dados. Inclusive ya deben estar timbrados los recibos correspondientes. ¿De acuerdo? Si el anual no se otorgan prestaciones, es nada más un resumen de lo que tú hiciste durante el ejercicio y obviamente pues lo vas a comparar con lo que retuviste, ¿sí? Para saber si hay diferencias a cargo o diferencias a favor de los trabajadores. ¿De acuerdo? Ya saben, en los conceptos viene el total, viene el exento y obviamente pues por diferencia sale el grabado. Todos estos ya los calculamos, ya nada más es pasarlos al concentrado anual. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí vamos todos bien, chicos. Sí, profe. Muy bien, muchachitos. A ver si coincidimos con estos resultados. A mí sí me dan las sumas iguales. Muy bien, muy bien. Correcto. Hay altas probabilidades que esté usted correctamente. Bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. Sí, profe. Perfecto, vamos a aplicar el cálculo anual. Ya saben, los ingresos acumulables son igual a los ingresos grabados. Es decir, ¿por qué se llaman acumulables? Bueno, pues porque acumulas todos los ingresos obtenidos. Ahorita, claro, apenas llevamos este capítulo, pero luego vamos a ver que pues se suman en caso de que una persona física tenga ingresos de más capítulos, pues se tienen que ir sumando todos los ingresos que tenga la persona física. O sea, si tiene ingresos, no sé, de honorarios, los tienes que sumar. Si tiene ingresos de arrendamiento, los tienes que sumar. Y en fin, todos los ingresos que obtiene la persona física se suman para sacar los ingresos acumulables. Ahorita, pues obviamente toda esta primera parte solamente sueldos, por supuesto. Pero iremos avanzando, ¿verdad? De hecho, el último parcial vienen los 9 capítulos que vamos a ver de la ley. Bueno, obviamente aplicamos la tarifa número 25, ¿verdad? Que es la que dice que es para la anual, ¿verdad? Entonces vamos a la 25, por favor, para hacer el cálculo correspondiente. Este es 160.
No olviden, jóvenes, que obviamente aquí el subsidio para el empleo acreditable lo saco del concentrado anual. Ahí determino cuánto es el subsidio acreditado durante el ejercicio. Perdón, el concentrado de impuestos e ingresos. Que para este caso es 0, ¿verdad? Pero creo que hay uno de la tarea que sí trae algo de subsidio. Si trae algo de subsidio acreditable, pues se resta, ¿verdad? Se resta en esta parte. El subpagado, en caso que lo hubiera, pues ese es pago definitivo cuando tienes ingresos de 2 o más patrones, es cuando tiene un efecto en el cálculo, ¿verdad? Pero por lo pronto los que estamos viendo, pues no hay ese efecto. Hasta ahí vamos todos bien. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí coincidimos con esos resultados, ¿verdad? Y ya saben, el ISR por ingresos acumulables es el que acabamos de sacar. Siempre el ISR por ingresos acumulables es el que le aplicamos la tarifa anual, ¿vale? Más adelante vamos a ver un poco de ingresos no acumulables, por supuesto, ¿verdad? Pero pues esos no tienen un cálculo especial, no es que no paguen. ¿Mm? Y obviamente le resto las retenciones por salarios, que es el ISR neto, ¿verdad? Y obviamente pues eso me va a dar el ISR neto, en este caso a favor, ¿verdad? Que les da negativo, ¿verdad? Recuerden, cuando es negativo es a favor, cuando es positivo es a cargo. Profe, Sí, la tarea, concentrado anual y eso se tiene que hacer por cada trabajador, o sea, sí, separado. Ah, muy bien. sí, cada uno. De hecho, todo, como ustedes ven, pues este es solo un cálculo de un trabajador, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues hacen uno Sí, por cada trabajador con todos los datos y hacen su anual, por supuesto. ¿Sí? La anual es por trabajador. ¿Sí? gracias. Bien, hasta aquí vamos todos, chicos. Sí, profe. ¿Dudas a este respecto? ¿Todo bien? Pues muy bien, ya ven, este es el ejercicio, pues ya saben, ya si lo tienen completo, pues ya nada más es subirlo al aula virtual, ¿verdad? Porque ese es el complemento de la asistencia, ¿verdad? El tener las prácticas correspondientes subidas en aula virtual para comprobar que pues efectivamente las hicieron. ¿Sí? Bien, hasta aquí alguna duda con el apartado de aguinaldo, prima vacacional y PTU, ¿no? ¿Todo bien? Todo bien, profe. ¿Verdad que sí está bien fácil? Pero hay una técnica neurolingüística que dice que si tú repites eso, puede pasar que sí esté fácil. Yo que soy un estudioso de la educación, digo, mira, no está mal. Total, ¿qué se puede perder? Muy bien. Entonces, pues hasta aquí terminamos con la práctica, ¿sí? Regresamos un poquito para avanzar un poquito a la parte teórica, ¿sí? Ya saben que apenas vamos viendo de la parte teórica, estamos viendo todavía las disposiciones generales, ¿verdad? Las disposiciones generales. Ahora regresamos a esta parte. Si mal no recuerdo, esto ya lo vimos, ¿no? La parte de... es la presentación que tenemos todavía ahí en aula virtual, por si ustedes tenían la duda, o en la página de Facebook, ¿verdad? Esto ya lo vimos en la sesión anterior. También esto del cambio de residencia, también, si mal no recuerdo, también lo vimos, ¿no? Cuando una persona física cambia de residencia, que los pagos provisionales se consideran definitivos, ¿verdad? Y obviamente no tienen que hacer declaración anual, ¿sí? Hasta ahí vamos, ¿verdad?
Sí, profe. Muy bien. Siguiente concepto, partes relacionadas. ¿Alguien ha oído hablar de ese concepto de partes relacionadas? ¿O nada más en el amor? ¿No? ¿Nunca habían oído el concepto de partes relacionadas? No, profe. No. Bueno, pues se los platico, obviamente, ¿verdad? Una parte relacionada, ¿verdad? Es, pues digamos, hay cierta dependencia entre empresas y personas físicas. Para nuestro caso, por supuesto, que es lo que se ve aquí, ¿verdad? Y dice que se considera que dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas participa directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas personas, o cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera, que es lo que dice el artículo 110 de la legislación aduanera, que es la vinculación si existe parentesco civil por consanguinidad, legitimidad o natural sin limitación de grado en línea recta, en la colateral o transversal hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo grado, así como entre cónyuges. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, en las partes relacionadas, ¿verdad? Se das de cuenta. Está el socio de la persona moral y resulta que es el socio mayoritario de la persona moral. Dice el fisco, mira, es que tú eres parte relacionada de esta empresa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces dice, ok, de repente hay operaciones entre partes relacionadas. Lo que yo he encontrado mucho en la práctica es, por ejemplo, el socio de la persona moral resulta que es el dueño de la nave industrial, donde está la empresa. Pues luego se la renta a la empresa, ¿verdad? Y entonces pues este recurso que le traspasa a la persona moral dice, pues tiene que estar a valor de mercado. Es lo que dice, de hecho, el siguiente párrafo. Y entonces aquí dice, si tú estás en la administración, o sea, eres el director general de la empresa, el director de finanzas, el director corporativo, etcétera, te consideras parte relacionada. Participas en el control, pues eres el contralor de la empresa, pues eres parte relacionada. O participas en el capital siendo socio de la empresa, eres parte relacionada. Eso es lo que considera como partes relacionadas. Y luego viene un concepto adicional que es cuando tienes vinculación familiar, ¿verdad? Dice que en línea recta, pues sin limitación, ¿verdad? Y cuando es transversal hasta el cuarto grado. Si alguien sabe que la línea recta, ¿no? O sea, la línea recta son, pues no sé, los papás, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, ¿verdad? Y la línea no llega mucho, tampoco no creas tú que vas, ay, no, dura, pues no dura la gente tanto, ¿no? Entonces, no es como que tan larga la línea hacia arriba. Y hacia abajo la línea recta es pues los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos y párale de contar, tampoco no creo que vives mucho. Entonces, si tú tienes alguna de estas partes, pues se considera que son partes relacionadas, ¿verdad? Partes relacionadas. Y obviamente las que son de consanguinidad, ¿sí? O las que son de manera natural. Las que son natural pues, son como, por ejemplo, el yerno, pues los hijos del yerno, etcétera. O sea, esa es la parte de la consanguinidad natural que también es considerada como tal, como una parte relacionada. Ya saben, los cónyuges, pues para hasta inclusive tienes que firmar un contrato, ¿verdad? Y nada que, usted acepta por esposa a esta mujer o este hombre, ¿verdad? No puedes decir que sí, tienes que decir sí, ¿verdad? No, porque eso tiene que ser por hablar, decirlo, ¿verdad? Para que se entienda y quede claro. Entonces, todos estos son partes relacionadas de la empresa y tienen que hacer lo siguiente, ¿verdad? Si celebran operaciones con partes relacionadas, están obligados para los efectos de la ley a determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando las operaciones y los precios de las contraprestaciones como si hubieran utilizado entre partes independientes en operaciones comparables.
Caso contrario, la autoridad podrá determinar diferencias en cuanto a los ingresos y a las deducciones, y para esto deberán tomar los valores de precios de transferencia establecidos en el artículo 180 de la ley. Bueno, te explico con un ejemplo, si te parece, porque es una cosa muy interesante y muy común en las empresas. O sea, lo van a ustedes, si algún día llegan a trabajar, ¿verdad? Pues seguramente lo van a observar, ¿verdad? Lo van a observar. Entonces déjame me cambio, te muestro. Mira, te voy a explicar. Aquí está el joven don Gastón, ¿sí? Gastón Billetes, ¿eh? Vamos a poner solo Gastón, ¿no? Porque suena así como que Gastón Billetes. Y fíjate, yo pensé que Gastón no existía, ¿no? Y resulta que, no sé si ustedes ya llegaron a escuchar de una empresa que volaba en México, se llamaba Mexicana de Aviación. ¿Alguien llegó a escuchar esa empresa? Era la competencia directa de Mexicana de Aviación. No, profe. No, bueno, hace algunos años pues volaba esta empresa que se llamaba Mexicana de Aviación. Era más grande que Aeroméxico, por supuesto, ¿verdad? Pero pues obviamente, sí, ¿Fue la que quebró por deudas con el SAT? sí, así es, Algo efectivamente. así. Sí, yo sí la conocía. Creo que, no sé, mi papá hablaba mucho de ella, le gustaba. Bueno, la verdad es que era una aerolínea cómoda, ¿verdad? Sí. Y alguna vez, nunca volé en esa aerolínea, pero sí decían que era una aerolínea bien. Pues esta aerolínea, ¿verdad? Pues claro, empezó a tener deudas y luego de repente contrató a Gastón Azcárraga. Y pues ya en el nombre ya llevaba el pecado, ¿no? Pues imagínate, Gastón. Pues ¿a qué te suena? Pues que va a gastar, ¿no? Así es, no tenía que ver, pero pues resultó, ¿no? Y resulta que Gastón pues empezó a gastar la lana de la empresa, ¿verdad? Sin ninguna piedad. Y obviamente pues la empresa comenzó a tener problemas financieros graves hasta que pues obviamente pues en definitiva dejó de volar. De hecho, ahorita le está pasando una aerolínea, ¿no? No sé si la conozcan, se llama Interjet, ¿verdad? Si la han escuchado, esa, me imagino que se la han escuchado, ¿no? Sí, ese sí. ¿Sí, verdad? Sí, algunos a lo mejor fueron a Cancún en ella y toda la cosa, porque volaba inclusive de aquí de Aguascalientes a Cancún, ¿verdad? Entonces, Interjet, pues de repente empezó a gastar más de lo que le correspondía, y claro, pues cayó en quiebra, ¿verdad? En algunos casos son los socios. Bueno, eso nada más para señalar. Pero imagínate, aquí el joven Gastón le renta a la empresa, ¿sí? Es una operación luego que es muy común en las empresas, ¿estamos bien? Y entonces le renta la nave industrial donde está constituida la empresa en 60,000 pesos. Gastón, ¿verdad? Es socio, ¿sí? Es socio de la XSA, ¿sí? Gastón es socio de la XSA, ¿sí? Con lo cual participa pues en el capital, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Bueno, obviamente pues la XSA pues le paga los 60,000 pesos, masiva y toda la cosa, ¿no? Eso es lo que paga la XSA por estar en la nave industrial que es propiedad de Gastón. Todo está en orden, o sea, no hay ningún problema, pero haz de cuenta. Hay una nave industrial igualita, ¿sí? Al lado de la que renta Gastón, ¿sí? Y esta la rentan, ¿verdad? Se renta en 40,000 pesos, ¿sí? Es una persona independiente, ahí está la YSA. ¿Sí? La YSA, se ve, ¿de acuerdo? Ahí está la YSA. Es otra empresa diferente, pero no tiene nada que ver con este arrendador. Aquí le renta don Juan, ¿verdad? ¿Sí? Aquí don Juan es el que renta. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner apellidos para que luego nadie se sienta. ¿Estamos bien? Bueno, pues resulta que estas dos naves industriales son exactamente igualitas. Porque ven que luego las hacen como por paquete, ¿no? Sobre todo en los corredores industriales, pues las naves son iguales, ¿no? Las venden, de hecho, y son exactamente iguales, ¿sí? Entonces dices, oiga, ¿por qué resulta que Gastón le cobra 60,000 pesos a la
XSA, de la cual es socio, y don Juan, que no tiene nada que ver con la YSA. La YSA llegó y dijo, oye, yo quiero rentar esta nave industrial, y se la rentó. Se la renta en 40,000. ¿Es una operación comparable, sí o no? Pues sí. Sí, porque son iguales, ¿no? Las dos, o sea, ¿cuántos metros tiene? No, pues mira, pues, ¿cuántos metros tiene esta bodega? No, pues esta tiene 600 metros y esta otra tiene 600 metros, ¿sí? Entonces dices, ¿hay algo que los distinga? No, es que son exactamente igualitas, ¿no? De hecho, las hizo la misma constructora y las hizo las dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces son exactamente iguales. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, resulta que él, Gastón, es socio de la XSA y obviamente es el socio mayoritario. Luego ocurre en las empresas que el socio mayoritario tiene el 99%, ¿verdad? De la empresa y tiene otro socio con el 1%. Para que veas, ¿verdad? Entonces dices, caray, pues al ser una operación comparable, jóvenes, dice la ley que tendría que haber tomado el valor de mercado. Y obviamente, pues aquí pueden decir el valor de mercado, ¿de acuerdo? Es este que paga don Juan. Porque luego el fisco puede decir, a ver, vamos a buscar otra, ¿sí? Y pregunta, y resulta que está la ZSA, también en esa misma nave, una nave industrial al lado, ¿verdad? Y a esta le cobran 41,000 pesos. Pues realmente es una operación comparable, pues sigue determinando el mismo valor prácticamente, ¿no? Y también es parte independiente, ¿de acuerdo? Es parte independiente, dice el fisco. Ok. Entonces quiere decir que aquí en realidad hay una diferencia, ¿cierto? No. Se está pagando de más a lo que es el valor de mercado. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, dice el fisco, no te preocupes, mira, esta diferencia te la voy a restar, ¿vale? O sea, a la XSA le dice, ¿sabes qué? Estás pagando 20,000 de más, te lo voy a considerar como no deducible, ¿sí? No deducible. Y obviamente, pues que ustedes ya saben que cuando hay un no deducible, pues lo que ocurre es que esto, pues lo tienes que restar de los impuestos. Y obviamente, pues esto es mensual, ¿no? Entonces lo voy a multiplicar por 12 para hacerlo anual. Entonces digo, ok, entonces te voy a rebajar de las deducciones 240,000 pesos, ¿verdad? Y además, obviamente, el IVA que acreditaste tampoco va a ser acreditable, ¿sí? O sea, el IVA que tú habías hecho como acreditable tampoco va a ser acreditable, IVA no acreditable, ¿de acuerdo? Y entonces te determina una diferencia, por supuesto, por el IVA de 38,400 y además, pues, recordar el ISR en personas morales es a la tasa del 30%. Y entonces tienes que pagar esta diferencia de impuestos correspondientes por estar operando con valores superiores al de mercado. Y entonces aquí la diferencia global es de 110,400 de impuestos, porque te rebajan el ISR al ser no deducible una parte de la operación y obviamente te rebajan el IVA que tú ya habías acreditado indebidamente porque estás pagando más de lo que corresponde. Y tienes que pagar 110,400 y ya saben, te cobran solo la multa del 50% adicional de las cosas que dejaste de pagar. Vea, faltan actualizaciones y recargos, por supuesto, porque con eso te puedes dar una idea más o menos de a cómo te puede salir el asunto por estar pagando por encima del valor de mercado. O sea, esto sería la diferencia de impuestos y multas. Más, les digo, más recargos y actualización, que también te los van a cobrar, por supuesto, con lo cual andarás por ahí por el orden de unos 170, 180,000 pesos, dependiendo del ejercicio al que corresponda. Y ustedes ven, la diferencia es solamente de 20,000 pesos mensuales en el valor de la renta. Y como digo renta, puedo decir sueldo, puedo decir honorarios o puedo decir cualquier otro servicio, ¿sí? Entonces, para que tengan especial cuidado cuando hacen este tipo de operaciones al considerarlo. Además, puede el fisco optar por considerar la diferencia también como dividendos para que tengas que pagar el 51,81%, ¿de acuerdo? Entonces, pues hay que tener cuidado con estas operaciones cuando tienes partes relacionadas, como este caso que el socio le renta a la persona moral, ¿verdad? Y hay operaciones comparables.
Lo que puedes hacer es, pues, pregúntale a tu vecino a ver cuánto le cobran de renta y si esa es parte independiente, pues mejor cobra eso de renta y te curas en salud. Ya el fisco no puede decir, oye, ya descubrí que estás cobrando más, a ver, si aquí al de al lado le están cobrando eso, ¿verdad? Entonces ya no hay problema. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, Sí. y llegan a ser como un promedio, o sea, sí, pues del mercado dicen en promedio anda como en 40, por así decirlo, en vez de tomar una cantidad exacta o cómo le hacen. Pues la verdad es que el fisco, recuerda que tiene las declaraciones, ¿no? De este y de este. Entonces, pues puede determinar. Y además, si tiene dudas, pues les puede preguntar a través de una compulsa, o sea, mandarles preguntar cuánto es lo que están cobrando. Tiene las declaraciones, pero además tiene los recibos, ¿no? Los recibos de Ah, arrendamiento, ¿no? sí, sí, pero para determinarle la diferencia pues Sí, puede tomar un promedio de los valores, ¿verdad? Aquí son 40 y 41, pues serían como 40,500. Pudiera ser. ¿Verdad? Pero lo habitual es que te tomen el menor para sacar la diferencia. Eso es como que que hacen habitualmente, sobre todo cuando la diferencia es tan pequeña, ¿no? Porque son 40 a 41,000 pesos y se agarra la menor para que determinarle de ahí diferencia. Si hubiera, no sé, 7 arrendadores, pues a lo mejor sí puede promediarlo de los 7 y decir, pues mira, me dio el promedio de 41,500. Ah, ¿por qué? Pues sobre ese tomo. Y ese es el valor de mercado. ¿Sí? Es posible, o sea, no está limitado. El fisco tiene varias formas para poder determinar. Pero te digo, pues no es tan difícil porque ellos pues tienen los FDIs que han emitido los arrendadores, ¿verdad? Y entonces pues obviamente pues muy fácilmente pueden determinar pues un valor de mercado para esta operación y saber si se está tasando correctamente. ¿De acuerdo? ok, gracias. ¿Sí? Por eso es mejor si tú ya viste que tu vecino, además si le preguntas al vecino luego sí te dice, ¿no? Oye, ¿cuánto cobras de renta? Es que pues yo quiero poner la renta de mi negocio, ¿verdad? Y no creo que te diga que no. O sea, nada más es preguntarle, no creo que te vaya a decir, ¿cómo te puedo decir? Que es información pues, total. No creo que haya ningún problema, ¿verdad? Entonces, mejor para curarte en salud y evitar este tipo de diferencias, ¿verdad? Sí queda claro, ¿verdad? La cuestión de las partes relacionadas. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien, entonces hay que tener cuidado con este apartado de las partes relacionadas, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, si eso de verdad pasa en la vida práctica, que haya partes relacionadas, pues ¿qué te gusta? Luego empresas muy grandes, ¿qué te gusta? Grupo Carso, que es el de Carlos Slim, ¿verdad? De teléfonos de México, de Telcel. Pues resulta que, por ejemplo, el director general de Telcel, pues es su yerno, ¿no? O sea, el esposo de su hija. Pues, de hecho, Telcel yo creo que es la empresa más grande de todas las que tiene Grupo Carso, ¿no? Entonces dices, no, pues sí. Uno de los hijos de Carlos Slim es el que administra Sanborns y administra otro de los hijos de Slim administra Inbursa, que es otra empresa también del grupo Carso, ¿verdad? Entonces, como ves, pues sí se da mucho esta figura de las partes relacionadas, ¿no? En la cual, pues, el administrador va trasladando a sus hijas, ¿no? Una de las hijas administra la Fundación Carlos Slim, y así, pues es prácticamente toda es un negocio familiar, ¿no? Y a pesar de que son las empresas más grandes de México, las empresas privadas, pues, ¿no? Porque claro, las más grandes, saben, son Pemex y CFE, pero esas son gubernamentales, ¿no? Entonces, privadas, pues obviamente, una de las más grandes, pues es Telcel, ¿verdad? Y todo el grupo Carso, ¿no? Que también es un grupo demasiado grande. Para que veas que en todos lados se cuecen habas, ¿verdad? Con esta cuestión de las partes relacionadas. Y lo normal en México es que, pues casi siempre uno de los socios de las empresas es el que administra, ¿no? No dice, ay, vamos a tener un administrador profesional. Pues no es muy común, ¿no? Y además es peligroso, ¿sí? No sé si ustedes hayan conocido al dueño de Apple, se me olvidó, ya hasta se murió, por cierto, el cual pues puso un administrador profesional y de repente lo corrieron, ¿no? ¿Sí? Entonces, Steve Jobs, ¿verdad? Que él puso un administrador profesional para que administrara Apple y de repente le dijeron, bueno, pues sí, pero usted ya no va a trabajar aquí y lo corrieron de la empresa, ¿no? Y entonces cuando lo corrieron dijo, ¿y qué voy a hacer? Y ya no sabía qué hacer y dijo, voy a crear Pixar y creó Pixar, ¿no? No sé si ustedes han oído hablar de Pixar, porque se han visto películas, ¿no?
Sí, profe. Sí. Pues fíjate, en sus ratos de ocio, o sea, cuando lo corrieron de Apple, pues dijo, voy a hacer, y creó la empresa de Pixar, que en ese tiempo pues había creado poco, ¿no? O sea, pues, no sé, ya hizo Toy Story, que fue la primera película que hizo Pixar, que es con animación computarizada, ¿no? Antes se hacía la animación pues por dibujos y ahora ya prácticamente en todos lados la animación es computarizada. Pues él sabía algo de equipo de cómputo, ¿no? Pues se ve que ha estado fundado Apple desde el principio. Pues así las cosas, ¿no? Para que veas. Entonces, pues también eso es riesgoso. Luego regresó a Apple, obviamente, y pues ya se quedó hasta que murió, ¿no? Inclusive, pues, murió siendo presidente de la empresa de las manzanitas, ¿verdad? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos al artículo 91, discrepancia fiscal, ¿sí? La discrepancia fiscal. ¿Qué es la discrepancia fiscal? ¿Alguien ha escuchado ese concepto de discrepancia fiscal, jóvenes? Sí, profe, es, por ejemplo, cuando tienes muy pocos ingresos y muchos gastos, o viceversa, podría pasar también. Así es, efectivamente, ¿verdad? Esa es la figura más común de la discrepancia fiscal, ¿verdad? Cuando tú gastas más de lo que ingresas. Eso ya suena mal, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, o sea, tú dices, oye, pues yo tuve ingresos por 1 millón de pesos, ¿verdad? Y me gasté 1,5 millones y dices, ¿eh? Puede haber varias causas que lo pudieran explicar, ¿verdad? Por ejemplo, un préstamo. ¿Puede pasar? Sí, así como el uso de las tarjetas de crédito. El uso Bueno, de la lo viene tarjeta. siendo Es que de hecho es un préstamo la tarjeta de crédito, ya habíamos un dicho, ¿no? préstamo. Entonces decíamos, ok, no hay ningún problema, pero si excede de 600,000, ¿qué tienes que hacer? Recuerden que eso lo vimos en el artículo. Declararlo. Exacto, tienes que informarlo, ¿verdad? Informarlo. Porque luego cuando pones declarar dices, tengo que pagar. No, 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 no. Bueno, sí, Informar. informarlo, ajá. Nada más Sí, avisar que lo tuviste para que no te vayan a cobrar por ello. exactamente, ¿verdad? O sea, para curarte en salud. Y obviamente obliga solamente cuando exceden de 600,000 pesos. Si no excedes de 600,000 pesos, ¿verdad? Pues no hay mucho problema. Por esa razón, pues no se tendría que informar, ¿verdad? Pero obviamente, pues sí es necesario y obviamente indispensable que realices esta información cuando tengas esto para evitar que te metan en discrepancia fiscal. Y es una de las razones por las cuales pues, el fisco te pide que hagas la informativa para determinar que efectivamente pues gastaste más de lo que ingresaste porque tuviste un préstamo, ¿no? O sea, préstamos, donativos y premios. Y ya vimos también, ¿no? Herencias, viáticos exentos o la venta de casas habitación, ¿verdad? Que ninguno de esos paga impuestos, pero lo tienes que informar para evitar que se te forme discrepancia fiscal. Y obviamente una de las cosas que últimamente ha tomado muy en cuenta el fisco es lo que gastas en la tarjeta de crédito, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente ahí pues fácilmente eres fiscalizable. Y porque luego piensa la gente, ay, no, 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 esas cosas ya el fisco no las revisa. Y dice, sí, sí las revisa. Y obviamente pues si tú gastas más de lo que ingresas en la tarjeta de crédito, pues hay que tener especial cuidado, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la discrepancia fiscal de las personas físicas? Dice que las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente o el que le hubiera correspondido declarar. Porque hay gente que dice, es que yo no hago declaración, entonces a mí no me obliga. Y digo, pues, no, al contrario, si no haces declaración, dice el fisco, ok, tus ingresos fueron cero y todo lo que gastaste puede ser discrepancia fiscal, ¿de acuerdo? Entonces tener cuidado porque hay gente que es muy tira para adelante, ¿no? Y dicen, a mí me vale, yo tomo ni pago impuestos. Y dices, pues peor, porque ahí es peor, porque ahí te pueden agarrar de una manera mucho más efectiva porque determinan todo lo que gastaste se considera que es discrepancia fiscal. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, dice que aquí cuando tengas erogaciones superiores a los ingresos, ¿qué es lo que se considera erogaciones? Y ojo, esto es para efectos fiscales, ¿sí? Porque, ¿qué son las erogaciones para efectos contables? ¿Alguien se acuerda? Esto lo vieron en contabilidad, no me digan que no. ¿Cuáles son las erogaciones en contabilidad? Ustedes ya llevan contabilidad, ¿no? Sí, son los gastos. Bueno, ahí está uno, pero hay otro, ¿no? Muy importante.
¿O al otro le suena que son erogaciones? Ya me dijo la compañera los gastos. Correcto, es uno. Pero son dos, los fundamentales, ¿no? Sí, puede haber más, pero son los fundamentales. ¿Una inversión? ¿O entraría Sí. como... Bueno, esa de hecho, pues no es una erogación en términos generales porque es un activo, ¿no? Lo que es erogación, digamos, es la parte de la depreciación. Pero esa es una erogación especial. De hecho, ya está incluida en los gastos, ¿no? Habitualmente la depreciación, si ustedes recuerdan, la metemos a gastos. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Son los costos, profe? Los costos, así es, ¿verdad? En términos generales, digamos que la erogación son las compras, ¿sí? La erogación son las compras, porque obviamente el costo de lo vendido ya incluye el efecto de los inventarios, digamos, tú erogaste en las compras, ¿sí? Digo, en los inventarios, no, los inventarios es parte del proceso de determinación del costo, pero en realidad la erogación son las adquisiciones, ¿verdad? Las compras de mercancías y obviamente pero fiscalmente, por eso lo señalo, ¿no? Porque en contabilidad tenemos dos erogaciones fundamentales, ¿no? Las compras y los gastos. Y ya está. O sea, así se considera, ¿no? Oiga, que el costo integral del financiamiento, pues está en los gastos, no en términos generales, ¿verdad? Entonces, pues, esas son las dos fundamentales contablemente. Fiscalmente, no son todas, ¿verdad? Para que tengan especial cuidado porque las erogaciones fiscales que vienen en este artículo 91 son un poco diferentes. Dice, para los efectos de este artículo se consideran erogaciones para una persona física las que consisten en gastos, adquisiciones de bienes, las dos que ya habíamos señalado. Y dice, pues hasta ahí está bien. Esas son las contables. Pero luego vienen unas que son raras, ¿no? Depósito en cuentas bancarias, en inversiones financieras o en tarjeta de crédito. Y dices, caray, esas últimas, ¿cómo, verdad? Bueno, lo que pasa es que el fisco maneja un flujo de efectivo en base caja. ¿Sí? O sea, no sé cuándo ustedes ya les dieron, en finanzas ya les enseñaron que es el flujo de efectivo, ¿no? Sí les hablaron del flujo de efectivo en finanzas, ¿no? Sí. ¿Sí? Es diferente el flujo de efectivo, obviamente, que el estado financiero, el estado de resultados, ¿no? Son diferentes estados, porque el flujo de efectivo maneja dinero exclusivamente, ¿verdad? Y el estado financiero, no, ¿verdad? O sea, pues llega una factura y la metes tú a tu estado de resultados, ¿verdad? Te llega una factura de compras, no la he pagado, bueno, pues no se ha hecho todavía el flujo de efectivo, por supuesto, ¿verdad? Entonces, es diferente el flujo de efectivo que el estado de resultados. Y entonces, dice el fisco, para mí esto es como un estado de resultados. Entonces, ok, si yo tengo dinero en caja y voy y lo deposito en bancos, ¿hay una salida, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Le suena o no le suena? ¿A la misma cuenta del contribuyente? Sí, sí, a la misma cuenta. Pues podría ser como un traspaso, ¿no? No, es que es una erogación. Le voy a decir por qué. Pues yo tenía este dinero aquí en mi bolsa, ¿no? Sí, aquí en la bolsa, ¿sale? Aquí en mi bolsa. Entonces llego al banco y le digo, aquí traigo 3,000 pesos que traía yo en mi bolsa. Ahora, ¿cuánto tengo en mi bolsa? Cero. Cero, porque ya los deposité todos, ¿de acuerdo? Y entonces digo, ok, aquí está este depósito que estoy haciendo. Y por eso viene aquí el depósito en cuenta bancaria en inversiones financieras o en tarjeta de crédito, ¿de acuerdo? Entonces, las dos primeras se explican de esa manera, que dice el fisco, ok, cuando tú depositas, pues sacaste dinero de caja y obviamente pues lo estás depositando. Técnicamente, cuando haces tú una venta de contado, cuando es una venta de contado, lo habitual, digamos, en una condición normal, ¿va? Llega el dinero, te lo dan, ¿verdad? Y tú dices, ok, ya lo agarré, ya lo tengo en mi caja y mañana voy a ir a depositarlo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, ¿verdad? Y entonces dices, ok, entonces tengo un ingreso y luego voy a tener una erogación, ¿verdad? Al realizar el depósito en la cuenta bancaria.
Pero es un ingreso, digamos, ¿ese ingreso está respaldado, sí o no? Sí, Pues en general sí, porque a lo mejor mi cliente va a decir, sí, pero dame la factura, ¿no? ¿Sí? Dame la factura. Y ya le das tu factura, por supuesto, y dice, ah, perfecto. Entonces, este ingreso pues ya fue respaldado con una factura. O sea, no hay ningún problema por ese sentido, ¿me entiendes? O sea, hasta ahí la operación como que está, digamos, en términos generales, completa o correcta, ¿verdad? El problema es que tú digas, oye, llega un cliente que me va a comprar en efectivo. Y yo digo, "Ay, porque luego así lo piensan los clientes, ¿eh? ¿Sí? Así lo piensan los clientes. Y dicen, ay, pues no me pidió factura, ¿qué hago? Y luego dice, ay, pues mételo a la cuenta secreta y va y según él hay una cuenta secreta. Bueno, las cuentas secretas ya no existen en este mundo, ¿verdad? Me refiero en México. En otros países no sé, pero aquí en México no. Y entonces tiene una cuenta secreta y ahí deposita todo lo que no le, todos los que no le piden factura, va y deposita esa parte a su cuenta secreta. No, pues mal asunto, ¿no? ¿Sí me entiendes? Ahí hay una discrepancia, ¿sí o no? ¿Qué opina? sí, sí hay. Sí, sí hay, porque obviamente, ¿verdad? Porque dices, oye, pues no, este que llegó y me pidió no me pidió factura y me compró 5,000 pesos en efectivo y me dio el dinero a puros billetes, ¿no? ¿Sí? Y además me dio billetes de a 20 pesos para que rindieran más y fueran muchos más. Y entonces, obviamente dices, ay, ¿y ahora qué hago? Lo voy a llevar al banco a mi cuenta secreta. Dice, llega el fisco, te revisa y dice, le pide a la Comisión Nacional Bancaria, me da todas las cuentas que tenga este señor, los estados de cuenta. Y obviamente, pues sale la cuenta secreta, ¿no? Porque pues no es secreta, o sea, sí la conoce el fisco. Y ahí fue depositando, ¿no? Y al final del año juntó, no sé, 3 millones de pesos, ¿sí? Vendió 20 millones en todo el año, pero en la cuenta secreta juntó 3 millones. Y dices, no, pues mal asunto, ¿no? Mala situación, ¿sí? Y el contribuyente puede decir, oiga, sí, pero de los 3 millones me gasté como 1,5 millones en mercancía porque yo tenía que renovar el inventario. Y dice, debías de considerarme nada más 1,5 millones. Claro, del 1,5 millones que compró en efectivo, pues no pidió factura. Y entonces dice el fisco, pues yo no te puedo reconocer esas compras, estarán de acuerdo conmigo. ¿Por qué no las puede reconocer? Porque no tienen su debido comprobante. Exacto, no tienen factura, ¿eh? Y a lo mejor si las pagó en efectivo, pues tampoco. Si ustedes recuerdan, Claudia ya les dijo, ¿no? Cuando pagas más de 2,000 pesos, ¿cómo lo tienes que hacer? En transferencia. Sí, ¿verdad? Con cheque, tarjeta o transferencia. Entonces dices, oye, pues no, espérame, o sea, no te lo puedo reconocer. Si es que yo me lo gasté en mercancía. Sí, pero pues no pediste factura. Y si no pides factura, pues obviamente que yo no te lo puedo reconocer como un gasto deducible. Y te considerará los 3 millones como ingreso y obviamente no tienes ningún costo y todo se te vuelve ingreso acumulable. Ahí está un ejemplo de discrepancia fiscal, ¿verdad? Cuando tú depositaste, ¿verdad? Considerando que existía una cuenta secreta. Y me refiero que es cuenta secreta porque no está fiscalizada, o sea, no es la que le pasas al contador para hacer la contabilidad, ¿no? Es una cuenta que tú llevas ahí de manera discrecional, ¿vale? Y obviamente, pues, la tarjeta de crédito, ¿no? Pues algo muy grave, ¿no? Muy grave situación. O sea, si vas a gastar de la tarjeta de crédito, pues no lo hagas, compa. O sea, ahí sí, ándate con pies de plomo, porque es una cosa peligrosa. Y te lo platico, ¿verdad? A mí nos tocó un caso, ¿verdad? En una gasolinera normal, las gasolineras habitualmente, ¿cómo se hacen ahí los registros? Pues casi todo se paga en efectivo, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, la mayoría, ¿no? Y entonces ya sabes que no falta el que es así torpe y con iniciativa, ¿no? Y entonces resulta que un despachador, ¿verdad? Nos llevamos a una gasolinera, y un despachador era bien listo, y entonces llegaba la persona, cargaba el dinero y le daba dinero en efectivo. Y él hacía un voucher de su tarjeta personal. Y ya, y así se la fue llevando, ¿verdad? Y decía, ¿cuál era su ganancia? O sea, porque obviamente, pues compraba, no sé, 500 pesos y él lo sacaba de su tarjeta y hacía su voucher a nombre de la gasolinera, ¿verdad? La gasolinera, pues no, nunca se dieron así cuenta. Ya ves que no revisas todos los papelitos, pues son un montón, ¿no? Los que pagan con tarjeta. Y entonces no revisas papel por papel para ver quién fue el que te pagó. Y entonces resulta que este señor se quedaba con los puntos, porque decía que daban puntos. Yo dije, no, pues sí está muy bien. Sí es cierto, sí dan puntos, ¿no? En las tarjetas de crédito. Y entonces eso era como dinero adicional, que era lo que era su ganancia en términos generales.
adicionales, ¿no? ¿No faltaba dinero en la gasolinera o sí? ¿Qué opinan ustedes? Pues si pagaba todos, sí. No, Digo, de si hecho sí, pagaba todos, no faltaba. sí, sí, no, o sea, haz de cuenta, sí, no, si se gastaba 5,000 pesos, 5,000 ponía con su tarjeta, no había ningún problema. Entonces, Entonces cuando no le hacíamos faltaba. el corte, todo salía cuadradito, ¿no? O sea, si, oiga, pues la venta del día fueron, no sé, 30,000 pesos, ¿verdad? De estos 30,000 fueron 28,000 en efectivo y 2,000 fueron con tarjeta. Dices, está correcto, no hay ningún problema. Estaba completo, ¿no? Porque nosotros lo revisamos de acuerdo con la bomba, porque ya ven que ahí es donde se verifica. Decía, no, pues todo bien, todo va en orden. Pero, ¿verdad? Pero, ¿qué crees? Que lo revisó el fisco. ¿Sí? Lo revisó el fisco federal. Y tenía ingresos como de 100,000 pesos anuales. ¿Sí? O sea, ya ven que los despachadores pues no ganan mucho. O sea, no es una cantidad así que diga, ¡ay, qué bruto! ¿Cuánto, no? No, hay un poquito. O menos, no me acuerdo ni cuánto era, pero era una cantidad pequeña, ¿no? Pero vamos a ponerle 100,000 pesos, por poner un valor. Y resulta que tenía en la tarjeta de crédito se había gastado 230,000. ¿Daba mal el asunto o no? Sí, Pues claro, si tú tienes ingresos por 100,000 y te gastas 230,000, ¿hay una diferencia, sí o no? así es. ¿Sí? Obviamente ganó muchos puntos, ¿no? Es lo que dije, oiga, pues saque sus puntos para pagar los impuestos, porque obviamente le determinaron crédito fiscal. ¿Están de acuerdo? ¿O no? Sí, de acuerdo. Sí, porque tenía 130,000 de diferencia y obviamente ya hasta le mandaron su declaración y todo, y le dice, es que esto no puede ser, contador. Le dije, pues sí puede ser, y obviamente pues lo corrimos, además de la gasolinera, porque a la gasolinera le costaba, ¿no? Porque ven que las tarjetas cobran una comisión que el señor pues nunca la puso, ¿no? Se la cobraron a la gasolinera, que es un servicio que pues debía ser para sus clientes. Sin embargo, pues este señor se estaba favoreciendo, ¿no? Por fraude genérico lo despedimos, y obviamente pues por despido justificado. Entonces tuvo doble premio, ¿no? El cobro del impuesto y además la despedida de la empresa por andar haciendo sus chanchullos ahí, ¿verdad? Pero ya ves que para menso no se estudia, ¿no? Eso te sale natural, ¿verdad? Ay, sí, ¿qué te digo, no? Entonces, eventualmente, pues fuera, ¿verdad? Bueno, ahí está un caso del manejo de la tarjeta de crédito. Te platico otro, ¿verdad? Y ya ves que, como te digo, para menso no se estudia, ¿no? En México luego hay una figura que no debe ser, pero que pasa luego, ¿verdad? En la cual te dicen, oiga, mire, pues usted le vamos a pagar 3,000 pesos por semana, ¿verdad? Pero, pues obviamente le vamos a pagar 1,500 en la nómina y 1,500 en efectivo. ¿Pasa eso en la vida real, sí o no? Sí, sí pasa. Tristemente, o sea, no debiera pasar, pero yo estoy platicando cosas que en realidad sí ocurren, para que luego no digan, ay, profe, usted lo hace. No, no, yo no. O sea, simplemente estoy diciendo gente que así lo ha hecho, ¿no? Y entonces este señor, pues muy bien, mucha alegría y todo, pues, ¿ah? Entonces, claro, registraron su nómina 1,500 y todo. Y resulta que este era bien listo, ¿no? Y todo pagaba con tarjeta. Y tú dices, no, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Pues, oye, no puede ser, ¿no? No puede ser. O sea, gastaba los 3,000 pesos con la tarjeta de crédito. Porque prácticamente los 3,000 pesos, ¿ah? Y entonces dices, obviamente, jóvenes, al final del año, él tenía ingresos, ¿verdad? De 1,500 por 52 semanas, ¿no? 78,000 pesos. Pero resulta que se gastó como 150,000 pesos de la tarjeta. ¿Había discrepancia fiscal, sí o no? Sí. Sí, Sí, porque claro, la declaración de él, la declaración anual decía, no sé, 85,000 pesos, porque obviamente pues ya ven, falta el aguinaldo y todo lo demás, ¿no? Que se les otorga a los trabajadores. Aguinaldo, prima vacacional, lo que acabamos de ver, ¿no? Hace precisamente un momento. Y entonces tenía 85,000 de ingresos y gastó 150,000. Entonces le dijo el fisco, muy bien, usted tiene una discrepancia fiscal, ¿verdad? De 65,000 pesos, ¿verdad? Y ya como dice, oiga, pero ¿cómo es posible? En la empresa nos pagan en efectivo. Le digo, pues así como se lo dieron en efectivo, debió haberlo gastado en efectivo, ¿verdad? Claro, si vas al súper y puedes pagar en efectivo, ¿sí o no? ¿Qué opinan ustedes? sí, claro. Sí, por supuesto. Entonces, pues digo, gastes eso en efectivo, pues si así se lo están pagando, ¿no? ¿Cómo va a salir con la empresa? Pues, bueno, podría hacer algo, pero yo no creo que sea conveniente. A lo mejor lo despiden por andarse quejando, ¿verdad?
pues al final tuvo que pagar el impuesto y apechugar, pues obviamente con esa falla administrativa. Un ejemplo más de tener cuidado con las tarjetas de crédito, ¿verdad? Las tarjetas de crédito, porque pues obviamente queda la huella y la evidencia de las operaciones, ¿sale? Profe, pero entonces, pues, ¿era culpa de su patrono? Sí, era culpa de su patrón, pero su patrón le dijo, usted y yo quedamos en algo, ¿verdad? Y entonces, pues ya se fregó el asunto. O sea, ¿qué podía hacer? No, pues nada, aguantarse. Pues sí, tuvo que pagar los impuestos correspondientes, ¿no? Tuvo que pagar los impuestos correspondientes. Y entonces, pues, qué barbaridad. Bueno, vamos a seguir con la cuestión de la discrepancia para que vean que hay más ejemplos de discrepancia fiscal. Personas no inscritas, ¿sí? Las erogaciones referidas que en el párrafo anterior que se presumirán ingresos cuando las personas físicas no estén inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes o estando o no presente en la declaración a las que están obligados o declaren ingresos menores a las erogaciones referidas. Tratándose del capítulo 1, o sea, sueldos y salarios, ¿verdad? Los obligados que no presenten declaración se consideran como ingresos declarados los manifestados por el que realizó la retención. Y les platico un caso, fíjate. A mí me tocó un caso hace algunos años. Ya ven que pues, antes yo tenía muchos clientes y ahora ya no tantos, ¿no? Porque ya me dedico un poco al despacho. Por cierto, si alguien quiere trabajar conmigo, pues lo invito. Tengo una plaza disponible, ¿verdad? Ya luego platicamos. Entonces, una muchacha, por favor, porque pues ahí en la empresa quieren muchachas. Entonces, haz de cuenta, uno de un gran empresario, así que yo conocía, de mucha lana, ¿verdad? Pues resulta que se divorció. Andaba ahí con un modelo más reciente, que luego ya ven que eso casi ni pasa, ¿verdad? En la vida real, ¿verdad? Entonces consiguió un modelo más reciente y ándale, pues se divorció. Y en el divorcio, pues obviamente lo condenaron a pagar una pensión alimenticia a la ex esposa, ¿verdad? A la ex esposa. Esta pensión alimenticia fue por el orden de unos 50,000 mensuales aproximadamente. Es un empresario que ganaba bastante bien y ya saben que de acuerdo al gato, pues es la pedrada, ¿no? Pero de acuerdo al sapo es la pedrada. Y entonces, pues así fue como funcionó. Y entonces, inicialmente, ¿verdad? Pues le hacemos transferencias a la señora de ahí de la cuenta personal del dueño de la empresa. Todo muy bien. Pero de repente dijo, oye, surgió un impuesto hace algunos años que era el impuesto a los depósitos y les cobraban impuesto por depositar en efectivo. Y dijo, oye, no le podemos depositar en efectivo. Y digo, pues sí, o sea, tú estás condenado a pagar 50,000. Obviamente los puedes pagar en dinero o con transferencia, tú sabrás, ¿no? Lo hacía por transferencia y dijo, ahora lo voy a hacer en efectivo. Y entonces mandaba al mensajero y le decía, cambias este cheque y luego que lo cambias, luego lo depositas en efectivo a la cuenta de la señora. Y ya le depositaba los 50,000. Pues le cobraban impuesto del 2% sobre el excedente de 15,000 pesos en aquellos tiempos. Hasta ahí, pues hubo molestia, la queja, pero ya ve que donde hubo amor, pues queda un odio irreparable, ¿verdad? Entonces se desquitó con ella con eso. Pero luego después, esta señora, pues no estaba inscrita. ¿Para qué trabajaba? Si gana 50,000, es necesario trabajar. ¿Tú qué opinas? ¿Puedes vivir con 50,000 al mes? No, profe, no hay que ser conformistas. Pues sí, pero esta señora no crees que era muy chambeadora. Entonces dijo, Nel, oye, 50,000 al mes puedes vivir. Ay, modestamente, ¿no crees tú? Acá con alto lujo. Pero ya 50,000 más la casa, más todo lo demás, pues estaba bien, ¿no? Y entonces la señora pues no trabajaba. Entonces, obviamente, pues no estaba inscrita. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, de acuerdo. ¿De acuerdo? O sea, no estaba dada de alta porque no trabajaba. Pues ella lo único que recibía era la pensión de su marido. ¿Sí? Bueno, luego ya ven que esas señoras ahí, ay, voy a ir al club ahí para apoyar a los niños pobres y cosas así, ¿no? Que se la pasan haciendo este tipo de señoras, que para ellas es un trabajo agotador, ¿no? Andarse ahí paseando y en las reuniones, tomando café con las amigas y todas esas cosas que agotan tanto a las señoras de la alta alcurnia, ¿verdad? No me dejarán mentir ustedes, si conocen por ahí alguna. Y entonces, obviamente, después de un tiempo, llegó una revisión del SAT y le dijo, bueno, mire, usted tiene ingresos, ¿verdad? Ganaba 50,000 por 12, pues tiene ingresos por 600,000 en el año. ¿Cuánto tenía de ingresos ella en la declaración anual?
Cero. Cero. ¿Por qué no tenía ingresos? Porque no trabajaba. ¿Mm? Aunque para ella eso de andar ahí en los clubes y todo eso es como trabajar, en realidad no lo es, ¿verdad? Y entonces le dijeron, ok, tiene una discrepancia por 600,000 pesos, ¿sí? Y dice, entonces tiene que pagar impuestos por los 600,000 y le determinaron un crédito. Además le revisaron 3 años, ¿sí? Y entonces ya no eran 600, eran 600 de cada año, será 1,800,000. Ya de 1,800,000 ya es un crédito razonable, más o menos. Ponle que está por ahí por el, creo que andaba por el 25%, pues ya son 150,000 al año, ¿verdad? Y sumándole todos los demás periodos. Entonces, ya más recargos y actualización andaba por el orden de 150,000. Ya eran 450,000 lo que le determinaron de crédito. Y dice, contador, ayúdeme. Y yo, pues yo soy amigo de todos los niños como Chabelo, ¿no? Y dije, pues sí, yo le puedo ayudar porque pues estoy capacitado para ello, ¿no? Y entonces llega conmigo y dice, es que me determinaron esto, ¿cómo la ve? ¿Verdad que no es posible? Y digo, ay, qué cosa más difícil, no lo puedo creer. ¿Cómo le vinieron a determinar esto? Pues sí, porque la detectaron por los depósitos en efectivo. El banco estaba obligado a informar a Hacienda, está obligado de hecho, a informar a Hacienda todos los depósitos en efectivo que te hagan en tu cuenta que sean de 15,000 pesos. Entonces le llegó le llegó a Hacienda la información, revisó contra la declaración y dijo, cóbrenle, y van a cobrarle, ¿no? Y yo le dije, uy, señor, está muy difícil su situación, qué barbaridad, no puedo con eso. Digo, sí puedo, pero obviamente pues el 10%. Y entonces la señora dijo, bueno, pues ya que contador, ayúdeme, sálveme de esta. Y ya fui y la salvé, ¿verdad? Obviamente le pedí la acta de divorcio donde le obligaban al marido a depositarle 50,000 pesos y con eso se eliminó el crédito fiscal que le habían determinado. Le digo, pues señor, pues mire qué alegría, ya le determinamos que no procedía. Porque además hay un artículo que señala que la pensión alimenticia está exenta del impuesto sobre la renta, o sea, no tiene que pagar impuestos. Y entonces se comprobó este hecho y cancelaron los créditos fiscales. Yo solamente le cobré la mísera cantidad del 10%, ¿verdad? Que es lo que debe ser para estos efectos. Para que veas, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué hace la de emoción? No quiere usted resolver estos asuntos ahí en un papelito porque ya no vas a cobrar, ¿eh? Para que tengan cuidado con esta situación. ¿Vale? Entonces, pues si no tienes ingresos, todos los ingresos que tengas, o sea, todas las entradas de efectivo se consideran discrepancia fiscal y te los determinan, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Porque obviamente luego pasa con los que venden en los tianguis, ¿verdad? Que no tienen, obviamente, no están dados de alta en Hacienda. Es que yo pago la cuota al municipio y dices, ay, sí, pero la cuota al municipio es por usar ahí el espacio, ¿no? El espacio público. Realmente no has pagado el impuesto sobre la renta y entonces cuando les determinan créditos, pues obviamente los créditos son por el total de los ingresos obtenidos, ¿de acuerdo? Porque no están registrados. Dice que en el caso de sueldos, pues obviamente pues lo que declare el patrón se considera que es el ingreso válido para efectos fiscales. Bueno, no son erogaciones para estos efectos, ¿verdad? Los depósitos que efectúe el contribuyente en cuentas que no sean propias. Oye, si yo le pago a mi proveedor, pues obviamente que no van a ser cuentas propias, ¿verdad? Los que sean, los que no, como erogaciones en los términos de este artículo, obviamente, para el pago de adquisiciones de bienes, servicios o contraprestaciones para otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Los traspasos entre cuentas del contribuyente o a cuentas de su cónyuge, ascendientes o descendientes en línea recta en primer grado, ¿verdad? Entonces, todos estos no se consideran ingresos, porque ya ven ustedes, ¿no? La ley no escrita, ¿verdad? Señala que pues todos tenemos que dar el chivo. Y luego las señoras nos aplican el principio, ¿verdad? ¿verdad? No sé si a ustedes les ha tocado, ahí a lo mejor con sus papás, de que les dicen, le dicen las señoras a sus esposos, ¿verdad? Lo tuyo es de nosotros y lo mío es mío, ¿no? Y es un principio que vienen aplicando siempre, ¿no? O no sé si ustedes estén de acuerdo con eso. Eso dice la señora. Que trabaja, ¿no? También, ¿no? Ya muchas señoras trabajan, ¿no? De hecho, mi esposa trabaja y ya sabes, lo tuyo es de nosotros y lo mío es mío. ¿Ah? Y así, pues es un principio que se ha venido respetando de una manera trascendental por la salud familiar y personal, ¿no? Y entonces, pues tenemos que hacerle cada quincena, pues tenemos que dar lo condescendiente, más conocido así como el chivo, ¿verdad? Y entonces, pues tanto a la cónyuge, en ocasiones a los descendientes, ¿verdad? Pues también les das este apoyo. Bien, hasta aquí alguna duda, jóvenes.
Ya se durmió toda mi concurrencia. No, profe, Todo bien, profe. ¿No? Si están de acuerdo con ese principio de lo tuyo es de nosotros y lo mío es mío. Claro. Las muchachas, digo, porque no sé por qué aplican ese principio, pues no debiera ser, ¿no? O sea, indebidamente, por cierto. No se crea, profe. Igualdad. Bueno, ahí está, ahí está. Oye, por cierto, ya me ha tocado, hace un poquito, ¿verdad? Me tocó una empresaria muy importante, ¿verdad? Pues su marido no era tan intelectual como ella, ¿no? O sea, si era lista, y se casó con un marido, ya ves, no muy listo. Y entonces se divorciaron, ya ven que siempre, pues hay la tristeza de la vida, ¿no? Y entonces se separaron y el marido la demandó por pensión alimenticia. ¿Y qué crees que pasó? Que se la otorgaron al señor y entonces, pues ahora recibe su pensión alimenticia el señor, muy feliz, ¿verdad? Pues la igualdad, como acaban de decir ustedes, pues ya también es válida, ¿verdad? Y le dieron una pensión alimenticia, pues más o menos buena, como de unos 20,000 pesos. Obviamente no vives con eso, pero si no eres muy gastador, pues puede ser que sí, ¿no? Bueno, Pues ya es un extra. hombre, pues nada, pero este no trabajaba, era muy flojonazo, ¿eh? Muy Ah, flojonazo. entonces, pues no. Pues sí, ahora, tengan ustedes cuidado también porque hay un nuevo principio que se está aplicando en las relaciones interpersonales, sobre todo las de contador que andan con los de ciencias políticas y todo eso. No, pues no. Y ya si tienes que pagar el cine tú, pues preocúpate, porque a lo mejor es una cosa grave, ¿no? Me refiero a las muchachas cuando tienen que pagar el cine a sus novios, o de ingeniería civil, o cosas por el estilo. Porque los contadores locos sí trabajan, ¿no? Y las de ingeniero civil, no, pues no, difícilmente, ¿no? O lo de ciencias políticas. Y entonces se ha aplicado un nuevo principio, que lo están aplicando algunas de sus compañeras egresadas que yo conozco, que es yo mantengo a ese huevón, ¿verdad? Entonces, pues es un nuevo principio que han creado ustedes, ¿no? Y ahora ya el señor ahí va, retrapea y cosas así, y dices, órale, qué alegría tan sin igual, ¿no? Y la señora pues lo mantiene, porque pues con orgullo lo dice que mantiene a ese huevón. ¿Está bien o está mal? ¿Qué opinan de ese principio adicional? Pues si ellos están de acuerdo con eso, pues que lo hagan. Pues sí, Pues se ha visto que ha habido ese acuerdo, ¿no? Y pues digo, bueno, pues no está mal, o sea, no está mal que, pues sí, ¿eh? Y he conocido a varias que ya son así mantenedoras de sus maridos, y pues está bien, está bien, parece una estrategia no muy afortunada, ¿verdad? Pero pues así es la vida, y pasa luego con las contadoras, ¿verdad? Que pues luego mantienen, pues que se les ocurre andar con un ingeniero, pues luego no tienen trabajo, pues ya ven que pues, no hay muchas obras. Entonces, pues tengan cuidado. ¿Eh? Muy bien. Datos nada más, ¿verdad? Es que me faltó. Creo que me fui para adelante. Este ya lo vimos, ¿no? Bueno, ¿dónde se considera la discrepancia, verdad? Se consideran omitidos de la actividad preponderante del contribuyente los ingresos por la discrepancia fiscal o en los términos del capítulo 9 de este título. El capítulo 9 es de otros ingresos, ¿verdad? Tratándose de préstamos y donativos que no se declaren conforme a lo establecido en el segundo y tercer párrafo del 90. ¿Cuáles son los que se declaraban, se acuerdan? De préstamos y donativos. Sí, ya lo vimos. Los que se hacen como a la ciencia. No, compañera, préstamos, donativos. ¿Cómo? Préstamos y donativos. Había un Ah, monto, ¿no? 600,000. No, no se 600. acuerdan, no me acuerdo. Sí, es ese precisamente, compañera, le atinó. Aunque tira así con mucha duda, pero sí le atinó. Pues iba a decir, oiga, pero faltan los premios, ¿no? Porque ahí dice préstamos, donativos y premios, ¿se acuerdan? En el artículo 90. Lo que pasa es que los premios tienen su propio procedimiento en el capítulo séptimo, que dice que si no los informas, estando obligado a ello, pues pierdes el derecho y tendrás que acumularlo a los ingresos. Pero los préstamos y donativos no son ingresos, ¿verdad? Sin embargo, cuando no los informas, se vuelven ingreso acumulable y se ponen en el capítulo o en el capítulo 9. Para que tengan especial cuidado de mejor sí presentar la informativa correspondiente a esos ingresos, ¿verdad? Hay que presentar la información. No hay que pagar, pero sí informar. Y obviamente, si tú no te encuentras inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, las autoridades procederán a inscribirte en el capítulo 2, sección primera, o sea, en el régimen general de ley. Y entonces,
Pues puede ser que no sea tan conveniente, ¿no? Porque a lo mejor tú dirías, oye, yo tengo poquitos ingresos, podría estar en el régimen de incorporación fiscal. Sin embargo, si no estás dado de alta y procede una revisión, pues dice, te voy a dar de alta en el capítulo 2, sección primera, régimen general de ley de actividades empresariales y profesionales. Entonces hay que tener cuidado con la bondad que te caracteriza, pues te doy de alta ahí en ese capítulo, pero no es tan conveniente. ¿De acuerdo? Ahora bien, imagínate, ¿verdad? Que llegan y te encuentran, como ya les he señalado, con la cuenta secreta. Entonces dice el fisco, muy bien, aquí en su cuenta secreta tiene 1,000,000 de pesos, pues eso se va a considerar ingreso acumulable. Y si tú eres de actividad empresarial, pues te lo va a sumar a actividad empresarial. Ahí es donde meterá el 1,000,000 de pesos que tomó como diferencia, porque ese es tu ingreso preponderante. En todo caso, se tiene que determinar la preponderancia, pues cuando tengas más del 50% de los ingresos, ahí determinarán que deberá ser donde se acumule el ingreso correspondiente. ¿De acuerdo? Bueno, ¿de dónde puedo obtener información de la discrepancia fiscal el fisco? ¿Sí? Pues el fisco puede obtener información para la discrepancia fiscal de documentación que obre en su poder. ¿Sí? ¿Qué cosas obran en el poder del fisco? A ver, que pudieran generar discrepancia, jóvenes. Entonces, piensen alguna. Hay muchas cosas, ¿no? Que tiene el fisco. Pues lo que mencionaba hace rato de las, ¿cómo dijo? La información de los bancos. Correcto, la información de los bancos de los depósitos de más de 15,000 pesos, correcto. Pero hay una muy importante que últimamente se está utilizando muchísimo para determinar diferencias fiscales. La tarjeta de crédito. ¿La qué? La tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito, pero es, digamos, no es tan importante, pero en relación a esto, claro, sí hay algunas cosas que se han sacado de las tarjetas de crédito. Pero yo creo que es muy, muy importante, muy, muy importante. Las declaraciones. Las declaraciones son importantes, pero no tan importante como este documento que se ha vuelto fundamental, fundamental, que todo el mundo lo hace. Las facturas. Las facturas o CFDIs, ¿verdad? Eso es lo más importante actualmente, ¿no? Porque obviamente, pues ustedes en cuanto emiten un CFDI, ¿verdad? Ya aparece en la base de datos del fisco. No sé si se han dado cuenta, ¿verdad? Pero inmediatamente hacen una factura ahorita y entran a los 3 segundos, así como ustedes son de rápidos, a revisar las facturas que tienen expedidas y ya está, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Inmediatamente ya le aparece la factura en el portal del SAT. Ya ven que hay un portal donde puedes verificar los FDIs y ya te aparece y dice, mire, usted emitió una factura ahorita, ¿verdad? Y entonces, claro, de ahí puedes sacar información para decir, aquí hay discrepancia fiscal, ¿de acuerdo? Porque en ocasiones, ¿verdad? Sí. A nosotros nos tocó un cliente hace algunos años que vendía cemento. Luego también para las obras, pues hay muchas obras que son particulares, ¿no? O sea, que son de personas que no requieren factura. Le dice, oye, ¿quiere factura? No. Y esa, pues, se la quedaba el señor y ya se iba yendo ahí, ¿no? Y se iba quedando con ese dinero. Mal hecho, pero bueno, así lo hacía, era indebido. Y entonces de repente ya decía, llegaba a Cemex, que era quien le surtía el cemento, cementos mexicanos, y le decía, oiga, pues, usted aquí debe, no sé, 300,000 pesos de cemento, ¿sí? Y en la empresa, pues no había dinero, ¿no? Porque pues ya se lo había quedado, ¿no? Ya se le había quedado todo. Y entonces decía, voy a hacer una aportación de capital. Y aportaba capital y aportaba capital. Y cada mes hacía aportaciones de capital. Resulta que este señor, pues no tenía ningún ingreso, ¿no? Trabajaba ahí en la empresa, no cobraba, ¿no? Y entonces decía, ¿y de dónde hace usted aportaciones de capital? Y entonces decía, pues no, ¿sí? Y entonces lo agarraron con los FDIs de Cemex, ¿verdad? Que excedían el valor de las ventas de la empresa. ¿Es lógico o ilógico? ¿Qué opinan ustedes? O sea, usted dice, oiga, Cemex le facturó a usted, ¿sí? Eh, no sé, 3 millones de pesos, ¿verdad? Y usted se facturó solamente 2 millones. ¿Lógico o ilógico? ¿Qué opinan ustedes? Ilógico. Pues suena ilógico, ¿no? Porque dices, ¿cómo es posible que hayas tú facturado 2 millones de pesos, ¿verdad? Si la empresa que te surte el cemento, tú me dedicas a vender cemento, ¿verdad?
y obviamente, pues este te facturó 3 millones y tú facturaste solo 2 millones. Entonces digo, ah, chivo, pues ya el cruce ya salió mal, ¿no? O sea, si te venden 3 millones, pues lo mínimo que espera el fisco es que vendas 3 millones, al menos, ¿no? Que lo lógico es que sea más por la ganancia que debes de tener. Y entonces con los FDIs determinó que había una discrepancia fiscal y obviamente pues le cobró los impuestos a la persona. Dice, es que son puras aportaciones de capital, le dijo el fisco. Ay, sí, hermano. ¿Ah? Y lo quiso soportar aquí, y no, ya es que pa' menso no se estudia, ¿no? Y lo quiso soportar con eso, pues le fue peor, porque le dijeron, a ver, muy bien, usted tiene para aportar capital. ¿De dónde sacó para aportar capital? Y ya se quedó callado y le dije, ahí ya es mejor guardar silencio, ¿no? Tienes derecho a permanecer en silencio, ya mejor, porque pues si ya la estás regando toda, pues ya mejor ya suelta la mencocha y deja las cosas ya. Pues ya la regaste, ya paga lo que te debas pagar, ¿no? Porque si no, te puede ir peor, ¿verdad? Porque entonces le podrían abrir un proceso al socio que no tenía dinero, porque ¿de dónde agarraba dinero si no trabajaba? Nada más estaba ahí en la empresa, ¿no? Nunca cobraba dividendos porque no había utilidades, tenía puras pérdidas. Y entonces dices, no, pues todo estaba mal, ¿no? Dije, no, no, amigo, pues ya cuando llegan conmigo con esas cosas, le digo, pues ya lo único que queda es llorar, ¿no? Bueno, entonces, pues la parte más importante son los CFDIs últimamente, ¿no? Pero hay muchas herramientas, ¿no? Los CFDIs, ya ustedes dijeron, las declaraciones informativas, por ejemplo, la DIOT es una informativa muy importante, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, tienes aquí un proveedor te declara que tú le facturaste 3 millones de pesos y tú en tu declaración reflejas solamente 1 millón de pesos, pues hay discrepancia fiscal, ¿sí o no? ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Sí, verdad? Sí, se ve mal, ¿no? Que tú digas, oiga, pero ¿cómo? Pues sí, probablemente pues ahí sí estás declarando menos de los ingresos que obtuviste durante el ejercicio, ¿no? Porque en la DIOT se determinó eso. O también puede ser que los proporcione un tercero u otra autoridad. Nosotros nos encontramos de repente que el IMSS pues le da información al SAT o el SAT le da información al IMSS para que pueda determinar. Pues eso es otra autoridad distinta a la cual se está determinando el impuesto. Bueno, ¿cuál es el procedimiento en una discrepancia fiscal? Pues hay 3 pasos que se deben de seguir para determinar que hay una discrepancia fiscal. 1, le notificas al contribuyente el monto de las erogaciones detectadas. Ya te dice, aquí encontré que usted tenía cuenta secreta por 1 millón de pesos y en base a eso, pues tiene que pagar el impuesto, ¿verdad? El impuesto. Obviamente le informará, pues sí, la información que se utilizó para conocerla y el medio por el cual se obtuvo la discrepancia fiscal. Y le va a decir, pues encontré esta discrepancia fiscal de los estados de cuenta que solicité a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que me proporcionó todas sus cuentas. Ahí hay una discrepancia fiscal, ¿de acuerdo? Ahora bien, puede ser, puede ocurrir, ¿verdad? El fisco toma en cuenta solo los depósitos, ¿sí? Pero haz de cuenta que yo tengo la cuenta A y la cuenta B en el banco. ¿Puede pasar? Que tenga 2 cuentas en un banco. Sí. Sí, hay mucho empresario que le gusta hacer esas cosas. Y entonces yo digo, oiga, sí, pero de este millón, de esta discrepancia que usted me determinó, resulta que yo había traspasado de la cuenta A a la cuenta B 300,000 pesos. Claro, hay un depósito y un retiro de mis mismas cuentas, ¿sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí. Sí, porque está traspasando, ¿no? Entonces agarró dinero de la cuenta A, lo pasó a la cuenta B y hay un retiro de la A y un depósito en la B. Y el fisco suma los depósitos y se le faltan 300,000. Dices, no, 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 diré del millón, pues 300,000 son de traspasos. Si tú compruebas que son traspasos, pues te pueden eliminar el crédito. Dices, bueno, ok, ya el crédito no es de 1 millón, va a ser de 700,000 pesos, ¿de acuerdo? Y nos notifica oficio en el que, de acuerdo a la fracción anterior, ¿sí? Contará con 20 días el contribuyente para informar por escrito a la autoridad fiscal por qué fue la diferencia, como en este caso que les estoy platicando, que había un traspaso que el fisco lo consideró como un ingreso, ¿verdad? Y entonces, si es un traspaso a la cuenta fiscal, pues no hay problema porque obviamente
como son las mismas cuentas del contribuyente, ya vimos que no son inconsiderados como ingresos, ¿de acuerdo? Y ofrecerá las pruebas, pues tienen que mandar seguramente los estados de cuenta para comprobar que fueron traspasos de la misma cuenta del contribuyente, ¿de acuerdo? Las autoridades fiscales podrán por una sola vez requerir información o documentación adicional al contribuyente, el que deberá proporcionarlas en los términos del 53, inciso C del código, o sea, 10 días después. O sea, tiene 20 días para hacer el escrito de inconformidad y le darán otros 10 días en caso de que haya duda. Si el fisco no está conforme, no está de acuerdo con la información que tú le proporcionaste, te puede hacer otro requerimiento. Acreditada la discrepancia, o sea, ya terminó de revisar y dijo, aquí debes, ¿verdad? ¿Sí? Se presumirá ingreso grabado y se formulará la liquidación respectiva. En este caso, como acreditó 300,000 del millón que le habían determinado, pues ya nomás le determinan sobre 700,000 pesos del valor, ¿de acuerdo? Y entonces, y se formula la liquidación respectiva, considerándose como ingresos omitidos el monto de las erogaciones no aclaradas, aplicándose la tarifa del 152, que es la anual, la que hemos visto, la 25 sobre el ingreso, o sea, los 700,000 que determinó, le aplica la tarifa del artículo 152 y con eso hace la liquidación del impuesto sobre la renta, que obviamente también puede ser que le liquide IVA, le liquide impuesto especial sobre producción y servicios en caso de que el contribuyente fuera sujeto a esas contribuciones, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí termina el artículo 91 que habla de la discrepancia fiscal y pasamos al artículo 92 que habla de la copropiedad, la sociedad conyugal y las sucesiones. Ya hemos platicado alguna vez estos temas, ¿verdad? De qué se tratan, ¿verdad? La copropiedad, ya decíamos que la forma más común de tener una copropiedad, pues es a través de la muerte de la persona física, ¿verdad? En la cual la ley dice que se repartan los bienes en partes iguales, es lo que dice el Código Civil del Estado de Aguascalientes. La sociedad conyugal, pues ya sabes, cuando te casas, ¿verdad? Hay dos formas para casarte, sociedad conyugal y separación de bienes, y la sucesión, pues en el caso de muerte del contribuyente, que es lo que hay que hacer fiscalmente. Primer concepto, copropiedad y sociedad conyugal, digamos, es el mismo concepto. Lo que pasa es que en la copropiedad puede haber más de dos y en la sociedad conyugal, pues solamente pueden ser un máximo de dos, ¿verdad? Aunque ya ven que dice Maluma que felices los cuatro, ¿verdad? Pero eso no aplica para efectos fiscales, ¿verdad? Sí aplicará para efectos musicales, pero para efectos fiscales no es aplicable ese concepto. Porque sí hay una canción, ¿no? Que dice eso. Yo no la he oído mucho, pero sí creo que sí. Bueno, cuando los ingresos de las personas físicas deriven de bienes en copropiedad, deberá designarse a uno de ellos, de los copropietarios, como representante común, ¿sí? El cual llevará los libros, expedirá los comprobantes fiscales y recabará la documentación comprobatoria correspondiente para determinar las disposiciones fiscales, así como cumplir con las materias de retención y entero del impuesto. Tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque cuando dos o más contribuyentes sean copropietarios de una negociación, se irá al 108. También puede haber copropiedad de negociaciones, sí, sea de empresas, ¿verdad? Entonces, de actividad empresarial. Los copropietarios responderán solidariamente por el incumplimiento del representante común. Esto es importante porque hay que, cuando nombres un copropietario, ¿verdad? El representante común, pues lo recomendable es que sea el más decente para evitarte tener un problema de que luego ocurra que no hay forma de poder tener el pago correspondiente, ¿verdad? Porque si no paga, dice, a cualquiera de los copropietarios le podrá ir a cobrar el fisco. Y lo normal es que el fisco vaya y cobre con el que tenga más lana, porque pues obviamente hay más posibilidades de que pueda cobrar, ¿sale? Entonces, cuando nombres a un representante común en la copropiedad, pues nombra al más decente para evitarte problemas. Y dice que todo lo anterior es aplicable a la sociedad conyugal, porque en realidad la sociedad conyugal es como una copropiedad. Lo que pasa es que aquí pues son dos copropietarios, ¿no? Los consortes correspondientes que han formalizado el contrato de sociedad conyugal. Y habíamos señalado, ¿verdad?, que no aplica la sociedad conyugal para los bienes adquiridos antes de que se diera el matrimonio y o no aplicará para los bienes que se hayan obtenido por cuestión de la suerte, ¿verdad? Por una cuestión de que sea la suerte. Sí, o sea, por ejemplo, si te ganas un premio en un sorteo o algo así, pues eso no entra para la sociedad
conyugal correspondiente. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí alguna duda, pregunta o aclaración, jóvenes. Todos, Yo creo que no, profesor. todos dormidos. Todo bien, profe. Ah, yo pensé que todos dormidos. Yo dije que pues con esto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, recuerden que el lunes pregunto, para que por favor se preparen. Y obviamente, pues el lunes también vence la tarea, con lo cual hay doble misión que se debe de cubrir para este caso. Bien, si no tienen dudas, preguntas o aclaraciones, si les parece, hasta aquí le dejamos por el día de hoy, chicos. Muy bien, profe, muchas Nos vemos. gracias. Feliz fin de semana, que Gracias, descansen. profe. Muchas Bueno, gracias, profe. Igualmente. No sé. Buen fin de Hasta el lunes. semana. Fin de semana, no se les olvide la tarea. No los quiero asustar. No, profe, claro que no. Muy bien, muy bien.